Hola, bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y durante los próximos 30 minutos analizaremos por qué gran parte del futuro de los niños en Centroamérica se encuentra en peligro. Un peligro que amenaza su desarrollo físico, mental y emocional. Un peligro que nos afecta a todos. Se trata de la desnutrición crónica, un fenómeno que involucra hambre hoy y carencias mañana, y que nos debe preocupar a todos, ya que está en juego el desarrollo de las próximas generaciones. Comenzamos. La desnutrición crónica es el estado que resulta luego de que el cuerpo de una persona agota sus reservas orgánicas, retrasando el crecimiento o desarrollo básico de niños o adolescentes, ya sea por falta de alimentos o también una mala alimentación. En Centroamérica y en números de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por el juego de sus siglas, 2 de cada 10 niños menores a los 5 años de edad sufre de este mal, en un nivel moderado o grave, lo que no es sorpresa dentro de una región donde la mitad de la población vive en situación de pobreza, esto por encima del 33% total de América Latina. Y aunque el problema encuentra madera seca en la situación económica y se enciende, tomando los altos precios de los alimentos, la problemática y la llama no se concentran allí. Por ejemplo, en Guatemala, el país más desnutrido de la cintura del continente, 4 de cada 10 niños de clase media sufre de desnutrición crónica, al igual que el 17% de aquellos que forman parte de una familia de clase alta, lo que nos da a entender que el problema no se apaga con solo dar comida. Se trata de un tema que pasa por la educación y la salud, lejos de los bolsillos de los padres y las clases sociales. Pero sus consecuencias no terminan en la persona o en sus familias. Nos afectan a todos, al menos en un futuro no muy lejano, ya que parte importante de las próximas generaciones no se están desarrollando al 100%, lo que podría implicar una generación con deficiencias físicas, mentales y hasta emocionales, lo que podemos traducir en una mano de obra débil y menos profesionales. Hoy, en Al Cierre, desnutrición crónica en la región. Hambre hoy, carencias mañana. Para empezar, vamos a entender qué es la desnutrición crónica, un problema que no solo se resuelve con dar alimentos. Para eso nos acompaña aquí en el estudio una experta, nutricionista y profesora en la Universidad de Costa Rica, la señora Marcela Dumani. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Camila. ¿Cómo podemos entender, ojalá en palabras simples y claras, qué es la desnutrición crónica y qué es la desnutrición aguda? La desnutrición crónica es el producto del tiempo. Digamos, un niño que ha estado expuesto a carencias nutricionales a través del tiempo. Cuando hay deficiencia de ciertos nutrientes y fundamentalmente de los nutrientes que dan energía, el cuerpo deja de crecer para llenar otras necesidades y entonces a lo largo del tiempo se va notando una deficiencia en la talla de esos niños, a pesar de que podría ser perfectamente que para su tamaño tengan un buen peso, ¿verdad? O sea, el cuerpo cesa su crecimiento para dar paso a llenar otras funciones necesarias para sobrevivir y no crece, ¿verdad? La desnutrición aguda, por otro lado, es la manifestación de una condición de carencia en este momento. Digamos, cuando hay lo que llamamos las hambrunas, ¿verdad? Cuando hay de carácter crisis temporal. Sí, son temporales, son crisis. Por supuesto que puede haber una combinación de situaciones, pero digamos, la desnutrición aguda se manifiesta por una deficiencia básicamente del peso para el tamaño. Ahora, volviendo a la desnutrición crónica, hablamos de que se causa porque hay un aporte calórico bajo o porque hay una mala escogencia de alimentos. Puede haber una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Que tanto que no sea lo suficiente para que el niño pueda desarrollarse, como que la calidad de lo que se está comiendo no es adecuada. Pero la desnutrición también es un problema multicausal.
O sea que podríamos perfectamente pensar en que una calidad inadecuada de agua por la transmisión de algunas parasitosis, algunas enfermedades, puedan ser disparadores, por ejemplo, de una situación de desnutrición, o sea, vulnerabiliza a un niño ya, por ejemplo, en una condición complicada de vida, ¿verdad? Una parasitosis puede llegar a provocar un sarampión, puede llegar a provocar una condición de desnutrición más profunda. Ahora, la voy a interrumpir justamente ahí porque me gustaría citar las palabras de un doctor peruano que dice que un niño con desnutrición crónica es como un enfermo de SIDA, tiene el sistema inmunológico tremendamente debilitado. ¿Cómo llega uno a asociar a un niño de 3, de 5 años con un enfermo de SIDA? ¿A dónde está esa conexión? En realidad, la buena nutrición, ¿verdad?, es una garantía para cualquier persona para enfrentar todas las adversidades que el medio tiene. Y si esa persona no está bien nutrida, es como una planta, por ejemplo, una planta que crezca en una tierra infértil, es una planta débil que va a ser en comparación con otra de un suelo nutrido muy distinta, ¿verdad? O sea, podríamos nosotros sobrevivir, si podemos sobrevivir con desnutrición, el problema es la calidad de esa vida, ¿verdad? Y la fortaleza que ese organismo va a tener para hacerle frente a esas adversidades que se traducen en enfermedades. Entonces, por ejemplo, una persona desnutrida va a tener una mortalidad muchísimo más alta, ¿verdad?, por algunas enfermedades que tal vez en una persona nutrida no va a producir la muerte. Su sistema inmunológico, tal vez para volver a la asociación anterior, está muy vulnerable, está expuesto. Sí, exactamente. Antes de irnos a corte, brevemente me gustaría que me explicara por qué esos 1000 días a partir del nacimiento de un bebé son fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no son 2000 días? Bueno, en realidad estos 1000 días, a partir, por ejemplo, del momento en que se da la concepción, tienen que ver tanto con el desarrollo adecuado de los órganos, por ejemplo, del cerebro, ¿verdad? Porque es en el vientre materno que el cerebro empieza a desarrollarse, realmente es tal vez el periodo de más crecimiento del cerebro, y realmente el cerebro va a determinar mucho de la calidad de vida que podamos llevar luego, ¿verdad?, de haber nacido. Y también toda la diferenciación celular que hace que todos los órganos de nuestro organismo pues puedan funcionar de una forma adecuada. Es una etapa, digamos, crítica del desarrollo. Absolutamente crítica. Y el desarrollo también del sistema inmunológico. 2 de cada 10 menores de 5 años en Centroamérica está desnutrido. Gran parte de esa suma la podemos encontrar en Guatemala. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. El 46% de los menores guatemaltecos sufre de desnutrición crónica. Esto lo podemos traducir como 1 de cada 2 niños y jóvenes. Ya regresamos. Continuamos. En las zonas indígenas de Guatemala, la media de menores que sufren desnutrición infantil alcanza hasta 7 de cada 10. En algunas localidades, el número roza el 90%. ¿Cuáles son los retos que afrontan los niños y niñas y sus familias para lograr una correcta alimentación lejos de una desnutrición? Todo para que les permita un adecuado desarrollo. Desarrollo que nos interesa a todos, porque ellos son la generación de relevo. Nuestros próximos doctores, ingenieros, abogados, obreros. Para eso se suma a nuestra conversación el señor Andrés Botrán, comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala. Él se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, asistiendo a una gira junto al presidente Jimmy Morales. Señor Botrán, bienvenido. Buenas tardes. Conversemos acerca de la cultura de la alimentación en Centroamérica y el rol que tiene la mujer. Hablamos de que una mujer
que no sabe de nutrición no puede cuidarse debidamente y por lo tanto nos queda la duda de qué le da de comer a sus hijos. ¿Qué está pasando en la región? El tema de la desnutrición crónica y la introducción que ustedes llevaron a cabo con la doctora Doumani fue muy valiosa. Hay una percepción inmediata en la población que cuando uno habla de un niño desnutrido, inmediatamente la mente nos lleva hacia hablar de alimentación, hablar de alimentos, hablar de darles de comer. Con la desnutrición crónica no es exactamente esa la cadena de causalidades. Como decía la doctora, la desnutrición crónica es un tema multicausal. No es un tema solamente de alimentación, ni de calidad, ni de cantidad, ni de macro o micronutrientes. En Guatemala, lo que sí es cierto es que hay un tema que tiene que ver, obviamente, con ingresos, con mayor pobreza, menos pobreza, pero bien resaltaban ustedes que un niño extremadamente pobre tiene 66% de posibilidades de ser desnutrido crónico en Guatemala y un niño rico, de las familias más ricas, del quintil más rico, tiene 17% de oportunidades de ser desnutrido crónico, cuando en Costa Rica el promedio es 5%. Entonces, en Guatemala está sucediendo algo, definitivamente, y es un tema que va más allá de los ingresos, del nivel de ingresos, porque la población en general, incluso la más rica, pues tiene 3 veces más probabilidades de ser desnutrido crónico que en Costa Rica. Y eso tiene que ver, y es la hipótesis que nosotros tenemos, tiene que ver con educación, con el comportamiento de las madres, con el comportamiento de las personas que cuidan a los niños. Tiene que ver con cuidados básicos, servicios básicos de salud, en donde si los niños tienen una diarrea y continúan con diarrea, las madres saben cómo tratarla, saben cómo frenarla, saben cómo hacer sueros de rehidratación, saben que es importantísimo los 6 meses de lactancia materna exclusiva al nacer, que a partir de los 6 meses hay que empezar a ingresar al cuadro de alimentación, una alimentación complementaria adecuada, que tiene que haber una higiene en el hogar, que tiene que haber conocimientos básicos y primarios de nutrición, que el lavado de manos es importante. Entonces, esos son temas que no se mencionaron y yo creo que es muy importante porque la desnutrición crónica no es un tema necesariamente solamente de alimentación. Usted toca muchos puntos y casualmente volviendo a la asociación inmediata, cuando uno piensa en desnutrición, piensa en pobreza, en falta de oportunidades, en desigualdad. Pero usted muy bien lo decía ahora, que inclusive la desnutrición crónica se presenta en la clase alta y en la clase media, particularmente en Guatemala. Por lo tanto, estaría correcto decir que es que el problema no se soluciona simplemente dando alimentos y repartiendo comida. Pareciera ser que el meollo del asunto, o más bien la solución o parte de la solución está en la educación de esa población y no en la falta de recursos y de alimentos. No necesariamente es de los alimentos. Sí tiene un componente, pero no es, en mi opinión, no es el componente principal. La estrategia que el gobierno del presidente Morales está llevando a cabo es una estrategia multidisciplinaria y está basada en 3 ejes principales. Primero, servicios básicos de salud, atención primaria en salud efectiva en todo el país. Ese es un tema que es fundamental. En Costa Rica ha habido experiencias muy exitosas desde los años 60 y la desnutrición bajó muy rápidamente y muy efectivamente y se ha mantenido así. Entonces, para nosotros un primer elemento es atención primaria en salud a nivel rural y a nivel urbano. El segundo es educación para cambio de comportamiento, para que las madres, y las familias y las personas que van a cuidar a los niños sepan de los cuidados básicos de higiene, salud y nutrición. Eso quiere decir lavado de manos, quiere decir cómo preparar los alimentos, cuándo introducir
qué alimentos en la dieta del niño, que son temas que muchas veces en las comunidades más rurales y donde hay menos educación formal, las madres pueden estar escuchando consejos de otras personas que no tienen todo el conocimiento. Y el tercer elemento fundamental es lo que decía la doctora también, agua segura y saneamiento básico. Eso es fundamental porque los chiquillos pobres, extremadamente pobres, pueden estar tomando alimentos y agua, como decía ella, con parásitos, con infecciones que los trae en episodios diarreicos constantes, crónicos. Y entonces, si vemos que en un entorno de pobreza o extrema pobreza no hay la cantidad y la calidad de alimentos, pero esa situación se recrudece con un niño que está enfermo de diarrea continuamente, pues podemos ver cómo su desarrollo se va a ir mermado y entonces entra en episodios de una situación de desnutrición crónica o incluso puede entrar en desnutrición aguda. Correcto. Señora Doumani, antes de terminar este bloque, me gustaría entender qué es lo que está pasando a nivel de la región del tema de lo que es el agua. Porque ahora escuchábamos al comisionado hablar del agua, pero en ciertos países de la región damos el acceso al agua potable como casi que algo muy obvio, muy natural, pero no necesariamente así está pasando a lo largo y ancho de la región. Sí, realmente hay dificultades en muchas de nuestras poblaciones en relación con la calidad del agua. Tal vez las poblaciones tienen acceso a agua, pero no el agua de la calidad que se requiere. El agua se puede contaminar de muchas maneras, por ejemplo, con los desechos de los animales, con la construcción inadecuada, por ejemplo, de un pozo en relación con la letrina de la casa, ¿verdad? Quizá también ha faltado educación a la población en relación con el manejo del agua. Si el agua está lejos de la casa y las personas la tienen que trasladar, digamos, todo ese transcurso puede llegar a contaminar el agua. A veces a la gente no le gusta hervir el agua o agregarle cloro por el cambio del sabor del agua y se acostumbra a tomarla así, creyendo que no le produce nada, pero en realidad en relación con el agua, con las parasitosis que se producen a partir del agua, es parecido que como con la desnutrición crónica, o sea, la persona puede vivir con esto e inclusive tener un parásito presente en su organismo durante un tiempo prolongado, sin que haya una manifestación. Una manifestación terrible, digamos, pero que sí va mermando la salud, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Doctora Doumani, ha sido un placer tenerla hoy acá con nosotros y el tema verdaderamente da para más, así que esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué deben hacer las autoridades para enfrentar este problema? ¿Y cómo espera Guatemala reducir sus números y dar un ejemplo a la región entera? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para el año 2012, la cifra oficial en números de Naciones Unidas de personas desnutridas en Centroamérica sumaba el 14.2%, lo que es igual a casi 6 millones de personas. Ya regresamos. Continuamos. Estamos tratando uno de los temas que nos debe dar mucha tristeza. Uno de los temas que creo que tenemos que combatir y que tenemos que luchar juntos para poder erradicar el hambre del país. A mí me gusta mucho Hambre Cero. Y yo creo que no hay necesidad de cambiar nombres. Hay necesidad de actuar. Hay necesidad de hacer todo aquello que no hemos hecho como nación. Un niño enfermo no puede estudiar. Un adulto enfermo no puede trabajar. Y la desnutrición aguda mata. Matan las balas, mata el hambre, matan las enfermedades. La desnutrición crónica mata. La desnutrición aguda mata. La desnutrición crónica mata. 2 años para bajar al menos 10 puntos los índices de desnutrición crónica en Guatemala. Le preguntamos al hombre que tiene esa responsabilidad sobre sus hombros. Comisionado, ¿por qué esta iniciativa, que igual a la de la administración anterior, busca reducir en un 10% la desnutrición crónica en el país?
¿Por qué esta vez sí va a funcionar? Mire, el programa Hambre Cero, que empezó con el gobierno de Otto Pérez Molina, tenía un plan y estaba bien intencionado, pero no tenían un mecanismo para implementarlo. No había mecanismos de monitoreo, no había mecanismos de evaluación, no había mecanismos de gobernanza. Era básicamente un bolsón en donde todos los ministerios ponían y depositaban los recursos que estaban haciendo en las regiones, digamos, extremadamente pobres. Nosotros tenemos un plan, tenemos una metodología, tenemos recursos y tenemos el elemento más importante, la voluntad política del presidente Jimmy Morales. Decimos que una mujer que tiene desnutrición va a tener un bebé desnutrido, que ese bebé desnutrido se va a convertir en un niño con deficiencias intelectuales, con deficiencias físicas, y por lo tanto lo que quisiéramos saber es qué calidad de profesionales y en general de fuerza laboral va a tener Guatemala en los siguientes 10 y 15 años si estos índices de desnutrición continúan. Miren, la respuesta es clara, o sea, no es el capital humano que el país necesita. Desarrollo es hacer real aquello que es potencial. Y si nosotros queremos un país desarrollado, necesitamos capital humano, necesitamos niños y adultos que tengan sus plenas capacidades. Entonces, con esto, si nosotros reducimos los índices de desnutrición en una manera sostenida y efectiva, vamos a mejorar el capital intelectual y el capital social de nuestra sociedad, vamos a bajar los niveles de conflictividad, vamos a bajar los niveles de inequidad y vamos a tener una sociedad más equitativa, más justa, más próspera y más en paz. Cuando pensamos en que esta es la apuesta que tiene este gobierno de Jimmy Morales, a la cual realmente creemos que es una lucha verdadera y más con usted al cargo, una persona con tantísima experiencia, pero necesitamos, o se necesita más bien, de un esfuerzo multisectorial, de un esfuerzo integral. Hablamos de gobierno central, gobierno local, sociedad civil, ONGs. ¿Cómo están organizando a todo ese conjunto de organizaciones? Nosotros en las primeras 6 semanas, antes de empezar el gobierno, le planteamos al presidente la hipótesis de nuestra estrategia. Él nos dio 6 semanas para identificarla, para validar la estrategia y para plantearle cómo la vamos a llevar a cabo. Absolutamente los elementos que usted dice son fundamentales. Un gobierno central bien liderado y comprometido, pero también gobernadores a nivel departamental y alcaldes a nivel municipal comprometidos también con la cooperación internacional. Yo soy comisionado para la reducción de la desnutrición crónica. Eso quiere decir que tenemos una comisión. Dentro de la comisión tenemos subcomisiones. La subcomisión de agua y saneamiento, la subcomisión del primer nivel de atención en salud, la subcomisión de cambio de comportamiento, la subcomisión de gobernanza y la subcomisión de monitoreo, evaluación y sistemas de información. Cada una de esas subcomisiones está compuesta por expertos, personas de diferentes entornos de cooperación internacional, ONGs, Naciones Unidas, gobierno mismo, sociedad civil, y a los 3 niveles, a nivel central, a nivel departamental y a nivel comunitario. Entonces ya estamos trabajando, haciendo los entrelaces para llevar esto a cabo. Y lo estamos haciendo trayendo tecnología e innovación al espacio. Tenemos hoy en Guatemala, somos 17 millones de habitantes y tenemos casi 28 millones de celulares en Guatemala. Hoy tenemos una cobertura de más del 95% en todo el país. Tenemos que traer innovación y vamos a traer innovación para que los servicios de salud y las comunidades puedan tener esas herramientas para traer la salud más cerca de las personas, la educación, la comunicación, para tener un monitoreo mucho más efectivo de lo que está pasando en el terreno y lo que tenemos que mejorar. Comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala, el señor Andrés Botrán, gracias por compartir con nosotros el día de hoy y por ejemplificarnos la problemática de la desnutrición crónica en Guatemala y a lo largo de la región. Muchas gracias a usted. Como lo resaltaron nuestros invitados el día de hoy, acabar con la desnutrición crónica requiere de una mejor y mayor calidad
y cobertura del sistema de salud que garantice el derecho al desarrollo, que es el derecho a la vida. Además, todos necesitamos educarnos en el tema, ya que al pensar en desnutrición, no solo se nos debe venir a la mente la falta de alimentos. Los niños son el futuro de nuestra sociedad. Apostemos a una sociedad sana, a una sociedad productiva y capaz. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.